Trabajé como niñera durante mis años de universidad solo para ganar un dinero extra, sin tener que tener un horario de trabajo fijo. En su mayoría, cuidaba al niño de 4 años de una familia un par de veces a la semana, ya que los padres a menudo tenían cenas de trabajo. El niño era tranquilo, pero yo lo apreciaba porque era fácil de cuidar. No hacía mucho más que ver televisión y jugar con juguetes, y parecía gustarle. Esta era la 6ª vez que lo cuidaba. Llegué a la casa justo antes de que sus padres se fueran, y me explicaron que volverían alrededor de las 11 de la noche, y que debía asegurarme de que estuviera en la cama a las 9. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Vi televisión con él y le hice una pequeña pizza congelada. Después de terminar de comer, me dijo que tenía que usar el baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó sobre los ruidos que venían del sótano. Estaba confundida y apagué inmediatamente la televisión. Claro, tan pronto como la televisión estuvo en silencio, pude escuchar claramente algo moviéndose allá abajo. Era muy débil. Sin embargo, no podía decir qué era. Viendo que el niño estaba claramente asustado, le aseguré que todo estaría bien, y probablemente solo era un animal pequeño que se había metido. Le dije que esperara arriba mientras yo bajaba a ver qué era. Para ese momento, el ruido ya había cesado. Nunca había estado en el sótano de esta casa antes, ya que no estaba terminado, y nunca hubo razón para bajar. Así que definitivamente fui cautelosa. Abrí la puerta y encendí la luz de las escaleras. Luego bajé silenciosamente y encendí la luz al pie de las escaleras también, lo que iluminó toda la habitación. Era un espacio bastante grande, mayormente lleno de cajas de almacenamiento. Caminé alrededor, revisando detrás de algunas cajas, pero después de no ver ni escuchar nada más, volví a subir. El niño me esperaba en el sofá y se levantó rápidamente cuando me vio. Le dije que todo estaba bien y que no había nada allá abajo, y le di un gran abrazo solo para hacerlo sentir mejor. Después de unos minutos, ya habíamos olvidado todo el asunto. Un par de horas después, se acercaba la hora de las 9 y comencé a prepararlo para la cama. Subimos a su habitación y me aseguré de que estuviera listo. Luego le dije buenas noches y volví abajo. Me senté en el sofá por probablemente 30 a 40 minutos, solo desplazándome por mi teléfono, antes de escuchar ruido proveniente del sótano nuevamente. Pero esta vez era mucho más fuerte. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras escuchaba. Luego escuché la puerta del dormitorio abrirse arriba y el niño llamó mi nombre. Le dije que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí a la puerta del sótano. Para ese momento estaba bastante aterrorizada. Saqué mi teléfono y lo tuve listo para llamar al 911, mientras abría la puerta lo más silenciosamente posible. El ruido sonaba como si estuviera cerca del pie de las escaleras ahora. Alcancé a encender las luces de inmediato. Cerré la puerta de golpe y corrí arriba para buscar al niño. Luego salimos directamente por la puerta principal y llamé al 911. Me quedé al otro lado de la calle mirando las ventanas mientras esperaba que llegara la policía. También llamé a los padres para informarles lo que había pasado y que vinieran a casa tan pronto como pudieran. Cuando finalmente llegó la policía, les conté lo que había sucedido. Al encender las luces junto a las escaleras, vi a un hombre medio desnudo agachado al pie mientras rebuscaba en una caja de almacenamiento. Registraron cuidadosamente la casa y encontraron claras evidencias de que alguien había estado viviendo en el sótano recientemente, con montones de basura apilados en cajas, pero no encontraron a nadie. Cuando llegaron los padres, me agradecieron por llamarles y hablaron con la policía sobre la situación. Aproximadamente 1 hora después, pude irme a casa mientras aseguraban la casa y presentaban los informes. Pasé los siguientes días realmente conmocionada y bastante paranoica. Durante un par de semanas, me mantuve en contacto con los padres para ver si había alguna actualización sobre el hombre, pero nunca surgió nada. Eventualmente perdimos contacto ya que no quería seguir siendo niñera. Creo que lo más aterrador de todo fue que nunca lo atraparon y podría estar viviendo en el sótano de alguien más en este momento, sin que ellos lo sepan. Mi mejor amiga tenía una hija, Sara,
que acababa de cumplir 7 años y ocasionalmente la cuidaba cuando lo necesitaban. Vivían en una casa muy bonita en Washington, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas de distancia, así que siempre disfrutaba de la paz y tranquilidad mientras estaba allí. De todas formas, mi amiga me había pedido si podía cuidar a Sara por 2 días mientras ella iba en un viaje de negocios. Acepté y unas semanas después llegué a su casa. Hablamos un poco y almorzamos juntas. Luego ella terminó de empacar y se fue a tomar su vuelo. Pasé unas horas con Sara escuchándola hablar sobre la escuela y sus amigos. Luego la llevé a cenar y a comprar postre. Regresamos a la casa alrededor de las 8 y acordamos ver una película justo antes de acostarnos. Me senté en el sofá y comencé a desplazarme por una lista de películas para encontrar una cuando escuché a Sara preguntarme: ¿quién es ese? Miré hacia donde estaba señalando en la puerta principal y luego escuché a alguien tocar. Con la casa siendo tan aislada, nunca pensé que alguien vendría a la puerta. Nerviosa, caminé y entreabrí la puerta. Había un hombre alto parado en el porche. Parecía un poco sorprendido cuando abrí la puerta. ¿Puedo ayudarle?, pregunté. Se inclinó a la izquierda mirando a través de la abertura en la puerta, y luego respondió: Lo siento, solo quería asegurarme de que alguien estuviera en casa. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. Obviamente encontré esto muy extraño y un poco espeluznante. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Luego fui a la puerta trasera y también la cerré con llave. Sara me preguntó quién era y le dije que solo era un vecino. Luego volví al sofá y puse una película. Ambas disfrutamos la película, aunque fue un poco más larga de lo que había pensado. Le dije a Sara que era hora de ir a la cama y la acompañé arriba mientras se preparaba. Una vez que estuvo en la cama, volví a bajar y me senté en el sofá. Era un poco después de las 10 y no estaba muy cansada aún, así que pensé en poner algo en la televisión y relajarme un poco antes de ir a la cama. Mientras la televisión sonaba, comencé a escuchar un sonido crujiente proveniente de algún lugar. Puse el programa en silencio y escuché más atentamente. Venía de la parte trasera de la casa. Fui a la puerta trasera y encendí la luz del porche trasero. Mirando alrededor, no pude ver nada más que un porche vacío con árboles en el fondo. Me quedé allí escuchando por unos minutos más, antes de finalmente regresar al sofá. Me pregunté si mi mente solo me estaba jugando una mala pasada, ya que estaba un poco asustada por estar en una casa rodeada de un bosque en la oscuridad. Siempre me sentí segura durante el día, y en realidad lo disfrutaba mucho, pero tan pronto como el sol se ponía, me ponía un poco nerviosa. De todos modos, subí el volumen de nuevo y decidí acostarme para ponerme más somnolienta. Al parecer, funcionó demasiado bien, y me quedé dormida en el sofá poco después. Un par de horas más tarde, me desperté notando que la televisión aún estaba encendida. La apagué y me senté frotándome los ojos cansada. Pero luego comencé a sentirme incómoda nuevamente al notar cuán silenciosa estaba la casa. No había ningún sonido en absoluto. Entonces comencé a escuchar ese mismo sonido crujiente, pero esta vez claramente sonaba como pasos. Venía del lado derecho de la casa, que estaba justo al lado de la habitación en la que estaba. Unos segundos más tarde, se detuvieron, aparentemente justo afuera de una de las ventanas que tenía las cortinas bajadas. Verdaderamente asustada, me acerqué a la ventana lentamente y en silencio, y corrí la cortina. No había nada allí. Miré alrededor y no vi nada. Supuse que lo había estado imaginando y que estaba realmente cansada, así que me serví un vaso de agua y subí las escaleras para ir a la cama. A la mañana siguiente, preparé el desayuno y nos sentamos juntas a hablar sobre lo que queríamos hacer ese día. Pero mientras discutíamos los planes, Sara me preguntó por qué estaba caminando afuera anoche. Me congelé por un momento y luego le pregunté qué había visto. Dijo que había escuchado a alguien caminando alrededor de la casa durante casi 1 hora, justo después de haberse acostado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y le dije que se quedara adentro mientras salía a revisar alrededor de la casa. Tomé un cuchillo pequeño por si acaso y salí por la puerta principal. Al caminar alrededor de la casa, era difícil decir si algo era de anoche o ya había estado allí, pero noté algunos rasguños en las paredes cerca de algunas ventanas y puertas. Aunque fuera de eso,
todo parecía normal. No podía decir si había huellas, ya que el patio era mayormente césped grueso. Al regresar a la puerta principal, vi al mismo hombre de ayer caminando por la calle frente a la casa. Solo estaba pasando, pero nuevamente, esta casa estaba bastante lejos de cualquier otra cosa, así que al menos había tenido que caminar un par de millas solo para llegar allí. Volví adentro y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial hoy y caminar un rato. Realmente no quería estar en la casa más, así que quería pasar el mayor tiempo posible fuera. Estuvimos fuera un buen rato y no volvimos a la casa hasta las 6. Mi amiga me llamó poco después solo para ver cómo estábamos. Le mencioné al hombre extraño que había visto y describí sus características, y ella en realidad dijo que lo reconocía de hace unas semanas. Al parecer, él había venido a su casa y le había preguntado si podía quedarse a pasar la noche, a lo que obviamente ella declinó. Acordamos que si algo más sucedía, no tomaría ningún riesgo y llamaría a la policía. A medida que el sol empezaba a ponerse, me aseguré de revisar todas las puertas una vez más, para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 p.m., y Sara y yo estábamos jugando un juego de mesa rápido antes de irnos a la cama, cuando ambas comenzamos a escuchar un suave golpeteo proveniente de afuera de una de las ventanas. Me levanté lentamente y le dije a Sara que se mantuviera tranquila, pero luego se escuchó un fuerte rasguño proveniente del exterior, justo al lado de la ventana de la habitación en la que estábamos. Agarré a Sara y corrimos al garaje. Nos metimos en el auto y salí del camino de entrada lo más rápido que pude, asegurándome de que el garaje se cerrara por completo antes de irnos. No pude ver mucho en la oscuridad mientras nos alejábamos, pero Sara dijo que vio a alguien corriendo hacia los árboles detrás de la casa. Entré en el estacionamiento de un hotel y llamé a la policía para informar del incidente. Luego llamé a mi amiga para informarle lo que había sucedido. 10 minutos después, 2 oficiales nos encontraron en el hotel y nos informaron que otros 2 estaban en la casa revisando el lugar. Les conté todo y les di una descripción del hombre, y finalmente se fueron. Terminamos quedándonos en una habitación del hotel por la noche. A la mañana siguiente, mi amiga llamó y dijo que su vuelo acababa de aterrizar y que estaría de vuelta en una hora. Así que nos dirigimos a la casa. Esperamos en el camino de entrada a que ella llegara, y luego entramos juntas para asegurarnos de que todo estuviera seguro. Me quedé unas horas más solo para hablar sobre todo, y luego me despedí y me fui a casa. Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado, pero afortunadamente el hombre fue capturado un mes después, tras haber sido reportado por múltiples personas por intentar entrar en sus casas. Lo que más me asusta de ese tipo es que nunca dijo cuál era su motivo para sus acciones. Aparentemente, había entrado en una de las casas, pero no robó nada en absoluto. Solo miró alrededor por un rato y luego se fue con las manos vacías. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que realmente intentaba hacer la noche que intentó entrar? Cuando tenía 13 años, tenía una niñera que venía una vez a la semana, ya que mi mamá trabajaba tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que era demasiado mayor para tener niñera y odiaba tener a alguien cuidándome todo el tiempo. La persona principal que mi mamá solía traer era un chico de 20 años llamado Thomas, hijo de una amiga de trabajo de mi mamá. Este tipo era muy raro y no me gustaba para nada. No hablaba mucho y actuaba muy raro y extraño, pero siempre que interactuaba con mi mamá, actuaba súper amable y hablador. Se lo mencioné a mi mamá, pero siempre decía que solo estaba tratando de deshacerme de él para poder estar sola. De todos modos, era una noche de sábado normal, y Thomas había llegado un poco tarde como de costumbre. Mi mamá habló con él por un rato y luego se fue a trabajar. Me dirigí al sofá y encendí mi Xbox para jugar algunos videojuegos y pasar el tiempo. Usualmente me acostaba a las 10, así que tendría que pasar 4 o 5 horas con Thomas. La mayoría de las veces encontraba algo que hacer sola, porque él nunca realmente me hablaba y solo se quedaba en la cocina o en nuestra área de loft. Y hoy no fue diferente. Se quedó en la cocina por un rato y después de unos minutos lo escuché hablando con alguien. Traté de escuchar lo mejor que pude, pero no pude entender lo que estaba diciendo. La cocina estaba justo detrás de la sala en la que estaba,
pero él hablaba muy bajito. Continuó por unos minutos, y luego dejó de hablar, seguido de que él entrara a la sala y se parara junto al sofá. Lo miré y vi que sostenía su teléfono. Thomas dijo que alguien iba a venir solo por un segundo y que no me preocupara. Realmente no supe cómo responder más que decir, ok. Fue bastante raro, y sabía que definitivamente no era algo que un niñero debería hacer, pero también sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron muy incómodos, ya que no sacó su teléfono ni nada. Solo se sentó allí en el sofá conmigo, mirando alrededor y sin decir nada. Rara vez estaba en la misma habitación que yo, así que esto era bastante fuera de lo común. Nuestra sala estaba justo al lado de la puerta principal, así que supongo que solo estaba esperando a que llegara la persona. Eventualmente, un coche entró en el camino de entrada y un hombre vino a tocar la puerta. Thomas se levantó de un salto y fue a la puerta. Luego se quedó allí por un momento antes de girarse hacia mí y decirme que volvería en solo un minuto. Luego abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de él. Toda esta situación me tenía curiosa sobre lo que estaba pasando con él. Las persianas de las ventanas estaban lo suficientemente abiertas como para que pudiera ver las sombras de ambos moviéndose en el camino de entrada. Pude notar que el hombre le entregó a Thomas una bolsa grande, y luego se subió a su coche y se fue. Unos segundos después, escuché la tapa del basurero afuera cerrarse de golpe, seguido de Thomas entrando de nuevo por la puerta principal. Toda la interacción parecía extraña, y no pude evitar preguntarle de qué se trataba. Thomas respondió diciéndome que solo era su amigo, y que había dejado su billetera en la casa de su amigo la noche anterior, así que solo estaba entregándosela. Pude notar que había algo mal con la forma en que respondió, y no explicó la bolsa grande que vi que sostenía, pero no quise cuestionarlo más, así que solo dije, ok, y volví a jugar mi juego. Pero las cosas se pusieron mucho más extrañas a medida que avanzaba la noche. Durante la siguiente hora, podía escuchar a Thomas teniendo múltiples llamadas telefónicas con alguien en la cocina, y en un punto, fue al área del loft donde podía escucharlo levantando la voz. Aún así, no podía entender lo que estaba diciendo. Después de quizás la quinta o sexta llamada, el mismo coche de antes volvió a entrar en el camino de entrada, y Thomas inmediatamente salió corriendo sin decir nada. Pude notar por su lenguaje corporal y la forma en que se movían que claramente estaban discutiendo sobre algo. Luego, Thomas se fue por 30 segundos, y luego regresó con la bolsa de antes. El hombre la tomó y la puso en su asiento trasero. Luego se fue a toda prisa. Thomas volvió a entrar, y pude ver la frustración en su rostro. Fue a la cocina, y no volvió hasta las 10, cuando me dijo que debía ir a la cama. Me preparé y me acosté mientras Thomas se quedaba abajo. Usualmente se quedaba hasta que mi mamá llegaba a las 12, pero solo unos minutos después, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos, y luego bajé para ver si todavía estaba allí. Pero, por supuesto, se había ido. Miré por la ventana y su coche también se había ido. Me quedé despierta en la cama por un par de horas esperando a que mi mamá llegara a casa, y luego le conté todo lo que había sucedido. Parecía creerme esta vez, ya que también pensó que era extraño y realmente poco profesional dejar la casa antes de que ella llegara a casa. Al día siguiente, intentó llamarlo, pero no respondió. Eventualmente, se puso en contacto con su amiga, que era la mamá de Thomas, y le preguntó qué había pasado, y ella dijo que Thomas había llegado a casa sintiéndose enfermo. Ambas sabíamos que eso era una mentira y no tenía mucho sentido, ya que él podría haberle llamado y dicho que no se sentía bien. De todos modos, han pasado casi 10 años desde que todo eso sucedió, y todavía me encuentro pensando en lo extraña que fue esa noche. Siempre me pregunto sobre qué estaban discutiendo los dos, por qué se fue y qué había en la bolsa.